Buenas tardes. Pues voy a contarles un poco acerca de la experiencia que tuve al momento de visitar el agroparque Sabio Mutis. Este agroparque fue fundado en el año 2005 por el profesor Héctor López López y se encuentra ubicado entre los municipios de La Mesa y Tenán, Cundinamarca. Los lugares que más me impactaron o me llamaron la atención, pues en general fueron todos. La verdad fue un espacio muy bonito, lugares que pues uno no pensaba encontrar, un espacio muy ecológico. Y pues de los lugares que me acuerdo en los que estuvimos fue pues uno de ellos fue el Trapiche, que pues en este lugar se muele la caña por el sistema de tracción animal o con motor. Allí se cocina su jugo hasta que se hierve y da el punto para hacer la miel o la panela. Otro de los lugares fue el arte rupestre. Pues hicimos una caminata por un lugar ecológico muy bonito. En este lugar se podía observar los murales y las rocas con pintura y grabados rupestres que habían hecho los indígenas. En este lugar también había como una cueva donde pues al pasar pudimos ver murciélagos pequeñitos, un lugar muy bonito. Pues para mí fue importante porque la verdad nunca había tenido pues como ese contacto, nunca había visto un murciélago así tan cerquita, entonces pues me llamó mucho la atención. Otro de los lugares fue la zona xerofítica, que aquí se puede observar más de 800 especies de cactus y plantas de medio seco o desérticas. Tampoco había tenido pues como la oportunidad de ver de tan de cerca pues este tipo de plantas. Otro de los lugares fue el Acerrío, que es una estructura artesanal que desapareció por la invención de la motosierra. En este se hacía el proceso de transformar la madera. En este espacio también nos contaron las leyendas que tenían pues los trabajadores en esa época, lo que digamos le pasaba a los trabajadores cuando cortaban la madera, muchas leyendas que habían allí. También estuvimos en la imprenta, que pues fue reconstruida por la imprenta de La Mesa. Pasamos por el lombricultivo, que fue creado por la Escuela de Ingeniería Social de Uniminuto, y esta fue apropiada para elaborar abono orgánico que se utilizaba para los cultivos. Otra de las zonas por donde estuvimos fue el bromelario. Pues en este lugar se podían apreciar más de 50 especies de bromelias. No había tenido conocimiento pues de este tipo de, pues digámoslo así, que de plantas. También pudimos apreciar allá el orquidiario, que en este lugar pues es muy bonito, ya que allí pudimos ver muchas especies de orquídeas. Nos explicaron sobre su conservación, las amenazas y los nombres que reciben. Me llamó muchísimo la atención de este lugar una parte donde decía clínica cuidados intensivos, y me llamó la atención ver cómo tenían una especie de, digamos que de tarritos como con suero pasándole a las maticas, donde las cuidaban, le daban como ese cuidado que tienen en un hospital para cuidar a una persona. Me pareció muy interesante esta parte. También estuvimos en la biblioteca. Este lugar fue muy llamativo, ya que pues habían muchísimos libros, muchas cartillas, cartillas que fueron, bueno, tengo entendido que pues esta biblioteca fue donada a Uniminuto en el año 2013, y pues allí se pueden apreciar muchos libros, hay mucha literatura, hay un espacio bastante amplio pues como para sentarse uno con agrado a leer estos libros. También estuvimos en el Jardín Botánico, que fue fundado por el padre Diego Jaramillo y el profesor Héctor López. Pasamos también por la casa del padre Rojas, que pues esta fue construida por el profesor Héctor López en el año 2011 para honrar las memorias del sacerdote bueno, no me acuerdo mucho del apellido. Allí alrededor pudimos apreciar muchas especies de aves, el paisaje maravilloso. También pasamos por el Alambique,
este lugar pues también fue muy interesante, ya que pues pudimos conocer la historia de que allí se fabricaba el ron y aguardiente artesanal, y se encuentra en producción. Pues también nos dieron, digamos que la prueba de este aguardiente y pues su olor, su sabor, pues súper buenísimo, pues a comparación de ahorita lo que las fábricas que fabrican el ron, el aguardiente, distintos licores, pues que utilizan ya otro tipo de tecnología y pues obviamente no tiene el mismo sabor. Eh, También pues todos esos lugares me parecieron maravillosos, o sea, no puede uno decir este me gustó más que este porque pues para mí todos fueron nuevos. Los momentos que fueron más significativos durante la actividad yo creo que fue la integración con los compañeros. Esta es una materia de modalidad virtual y pues por ende no tenemos ni contacto ni visualidad con los otros compañeros. Me pareció súper significativo haber interactuado con ellos, conocer parte de la historia de cada uno de ellos, pues fue bastante gratificante para mí. Aprendizajes, fue muy bonito el momento en que nos reunieron en la capilla y tuvimos un espacio como de reflexión acerca de las cosas que cada uno nos pasaba. Ese espacio donde tuvimos la oportunidad de detenernos por un momento a pensar qué estoy haciendo yo con mi vida, hacia dónde quiero llegar, qué, 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 qué obstáculos he tenido para llegar o qué obstáculos tengo para llegar a esa meta que yo me planteo. Ese momento fue muy importante, pues ya que nos permitió no solo encontrarnos con cada uno de nosotros, sino con los demás compañeros, haber escuchado los intereses de las demás personas, pues fue bastante gratificante. Pues otro de los momentos que para mí fue muy importante fue que el día sábado en la noche pues estábamos después de haber hecho de la fogata, se puso a llover y se nos inundaron las carpas. Fui la primera en empezar a decir, ay, está lloviendo, nos estamos mojando. Salimos de ahí, fuimos a buscar, digamos que refugio en la capilla, y ese momento fue muy, o sea, más que importante, fue como nos tocó como improvisar las camas para dormir. Juntamos pues las sillas que habían ahí, nos acostamos encima de las sillas y fue un poco duro para mí porque pues nunca había pasado por un momento así. También pues fue un aprendizaje, ya que pues me llevó a mí a reflexionar sobre las demás personas, de que en ese momento pues uno aprecia mucho lo que tiene en casa, porque cuántas personas no tienen un techo donde dormir, cuántas personas no tienen un refugio y les toca dormir literalmente donde les coja la noche. Entonces para mí fue un momento de reflexión donde yo me detuve a pensar, así sentirán esas personas que no tienen recursos y que están solos y les toca pues afrontar de una manera u otra la vida. Entonces para mí ese momento fue el que más me marcó por esa situación que viví en ese momento. Fue un poco duro porque aparte pues estaba lloviendo, estaba relampagueando un poquito duro. Para mí esas cosas me dan un poquito de miedo, entonces, pero me tranquilizaba el hecho de saber que estaba con los demás compañeros, que estaba acompañada, que estábamos con el acompañamiento de la profesora. Entonces todo eso pues fue un poco gratificante. ¿Qué cosas me aportó el campamento? Entonces yo creo que me aportó muchos valores en cuanto al compañerismo, el servir a los demás, el poder interactuar y compartir cosas que diariamente le pasan a uno, el salir de la rutina, las actividades que nos hicieron fueron también como mucho de liderazgo. Entonces esa parte de poder asumir ese papel también fue muy bonita. En uno de esos momentos me tocó a mí asumir, yo estaba con el equipo rojo, me tocó asumir como el liderato del grupo. Entonces pues ahí yo me di cuenta que pues la verdad no es que tenga todas las capacidades para ser líder,
hay otras personas que se desenvuelven con más facilidad, hay personas que tienen como esa mayor facilidad de entrar a las personas, de hablar con fluidez. La verdad a mí se me dificultó un poquito, entonces ahí yo también me di cuenta de que, bueno, no es que sea muy buena líder, pero